Entonces vamos a ver lo que era la diferencia entre distancia y desplazamiento. La distancia es una cantidad escalar y el desplazamiento es una cantidad vectorial como tal, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? De que al decir que la cantidad escalar siempre va a ser positiva, ojo, la distancia siempre va a ser positiva y el desplazamiento o bien puede ser negativo o bien puede ser positivo. Pero hay una característica muy interesante con esto, es que la distancia siempre va a ser mayor o igual que el desplazamiento. Es decir, si comparamos en magnitudes, ojo, aquí voy a poner aquí, que la distancia siempre va a ser mayor o igual al desplazamiento, al módulo del vector desplazamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Que la distancia, si comparas la distancia con el desplazamiento, las dos pueden ser iguales, pero en comparación de quién es más grande a otra, siempre va a ser que la distancia sea más grande que el desplazamiento. Y lo vamos a ver con un ejercicio sencillo como que el que voy a poner ahorita. Imaginémonos por un momento que este es nuestro punto A y este es nuestro punto B. El punto A, aquí la altura mide 3 metros y acá 4 metros, como tal. Si a ti te pidieran, hey, sácame la distancia como tal sigue el concepto básico que es todo lo que tú recorres, todito, todo lo que tú recorres. Entonces, primero, la bajamos de A, bajamos hasta acá y después nos movemos hasta acá. ¿Cuánto tú recorriste? A ver, primero recorrí 3, después recorrí 4 y la distancia ¿cuánto es? Es 7. Pero ahora, ¿cómo sería si a ti te pidieran, quiero el desplazamiento? La magnitud del desplazamiento, ¿cuál sería? Como tal, el desplazamiento se define como, en este caso, la posición final menos la posición inicial o el punto final menos el punto inicial. Y ahora, ¿dónde está tu punto inicial? Tu punto inicial está aquí y tu punto final está acá. Y el desplazamiento va a ser la unión de estos dos. Va a ser la unión de estos dos. Ese sería el módulo del vector desplazamiento. Y siempre va a apuntar hacia el punto final, o sea, hasta donde tú vas a llegar. Siempre va a apuntar, siempre. Entonces, ¿cómo calculo ese desplazamiento? Pues sencillo. Ahora, voy a extrapolar la imagen y observen lo que se formó. Aquí tengo 3 metros y tengo 4 metros. Como quiero calcular el desplazamiento, yo ya sé que quedó aquí. ¿Qué se formó? Una especie de triángulo rectángulo. ¿Y cómo puedo encontrar ese triángulo rectángulo? El módulo que es la hipotenusa, que en este caso es el módulo del desplazamiento. ¿Aplicando qué cosa? Pi, Pitágoras. Entonces el módulo del desplazamiento me va a quedar como 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Saco el módulo y ya por matemáticas, 3 al cuadrado, 9, 4 al cuadrado, 16, 16 más 9, 25, raíz de 25, 5 metros. Entonces, el desplazamiento es 5 metros. Ahora observen cuánto dio la distancia. La distancia dio 7 metros. Ojo, la distancia dio 7 metros. ¿Y qué pasó? Se cumple la condición especial que yo dije, que la distancia siempre va a ser igual, mayor o igual que el desplazamiento. Y efectivamente, 7 es mayor igual que 5. Y siempre se va a cumplir esto. Por nada del mundo, así tú estés en el espacio, estés en otro universo o estés en cualquier otro lado, la distancia siempre va a ser mayor o igual al desplazamiento. La distancia como tal se va a mantener como un escalar y es todo el recorrido que tú haces, todo lo que tú recorres, todo lo que tú caminas.
Si te regresas, eso también cuenta como distancia y demás. Entonces, y el desplazamiento, lo único que te interesa es la posición inicial y la posición final. Y los unes. Y el vector de desplazamiento siempre va a estar apuntando hacia dónde? Hacia el punto final, como tal. Entonces, seguimos como tal tratando de ver las diferencias entre distancia y desplazamiento. Y aquí tenemos dos gráficos. En los dos gráficos calcularemos tanto la distancia como el desplazamiento. Observemos aquí detenidamente en el primer gráfico del ciclista. Yo quiero calcular la distancia. La distancia es todo lo que tú recorres. Observemos que el ciclista va de A hasta B, después va de B hasta C, después va de C hasta D y por último iría hasta ¿dónde? Hasta E. Conozco cuánto hay entre A y B. Conozco cuánto hay entre C y D. No conozco y conozco entre D y E y B y D. ¿Qué no conozco? No conozco cuánto mide C y D. Y son las típicas preguntas que te pueden hacer, ¿sí? Como las que aparecieron en el tutorial y en el taller. Entonces, ¿qué hago yo con esto? Sencillo. De cierta manera, voy a extrapolar, voy a extraer la imagen y veamos lo que tenemos en esa pequeña zona. En esa zona tenemos esto, ¿sí? Tenemos lo siguiente, ¿no? Ese es el pedacito que tenemos. Aquí está BC, acá está CD, que ya sabemos por la gráfica que vale 5 metros, y acá tenemos BD, que según la gráfica vale 12 metros. Ahora, este pedacito de aquí lo voy a calcular como, si nos damos cuenta, aquí se formó un triángulo rectángulo, y BC es, ¿qué cosa? La hipotenusa. Lo calculamos, ¿no es verdad? Nos quedaría 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Ahora todos, por favor, usen su calculadora y díganme cuánto sale. Igual lo hacemos mentalmente, ¿no? Entonces, 12 al cuadrado es 144. 5 al cuadrado es 25. 144 más 25, 169. Raíz de 169, ¿cuánto es? Es 13. O sea que el pedacito de acá mide 13 metros, como tal. ¿Sí ven? Ahora, pero ahí, entonces, ahora ya con ese pedazo, puedo calcular que mi distancia sería de A a B recorrió 12, de B a C recorrió 13, de C a D recorrió 5 y de D a E recorrió otros 5 más. Entonces mi distancia quedaría 12 más 13, que es 25, más 5, 30, más 5, 35. Y efectivamente, ahí queda. Entonces, ¿cuánto recorrió el ciclista? Tanto en subir esta diagonal y bajar y demás, 35 metros. Ahora, quisiera calcular el desplazamiento, la magnitud del desplazamiento del ciclista. ¿Cómo sería? A ver, siguiendo el concepto básico de desplazamiento, solo me interesa el punto inicial y solo me interesa el punto final. Y si me doy cuenta, queda aquí. ¿Sí ven? Ahí está. Y si me doy cuenta, es justamente lo que mide el largo desde el punto A hasta el punto E. ¿Cuánto mide según la gráfica? Mide 12 más 12 más 5. 24 más 5, ¿cuánto es? 29 metros. Y ahí queda. ¿Sí ven, chicos? Entonces, ahí tenemos los ejercicios. El primer ejercicio resuelto, ¿no? Ahora, como tal, vamos a ver la segunda gráfica. La segunda gráfica, veamos. En la segunda gráfica, asimismo, vamos a calcular la distancia y el desplazamiento. Si observamos detenidamente, el desplazamiento también se lo puede sacar de manera rápida, porque el desplazamiento solo me interesa ¿qué cosa? El punto inicial y el punto final. Entonces, ¿cuánto sería el desplazamiento de la corredora? Sería 8 más 12 más 4, ¿sí o no?
y el desplazamiento de la corredora quedaría como 24 metros. ¿Sí ven? Ahora, ¿cuánto sería la distancia? Miremos que la corredora va de A hasta B, después va de B hasta C, después va de C hasta D y por último va de D a E. ¿Sí ven? ¿Estamos? Entonces, teniendo eso en cuenta, muy en cuenta, ¿no, verdad? Entonces, démonos cuenta que aquí va a haber un pequeño problema entre C y D. Borremos un ratito el vector de desplazamiento que ya lo ubicamos, ¿no? Démonos cuenta que aquí no conozco cuánto mide C y D. Así que vamos a sacar esa imagen que quedaría más o menos algo así. Si lo hacemos un poco más grande, queda. Este es DC que no sabemos cuánto mide. Aquí sabemos que es BD que mide 12. Y acá tenemos BC que mide 20. DC es un cateto. Así que lo sacamos por Pitágoras, pero restando la hipotenusa con el otro cateto. Cosa que aquí quedaría, ¿cuánto? Quedaría 400 menos 144. Pueden usar tranquilamente sus calculadoras e indicarme cuánto queda. Quedaría 16, ¿no? 16 metros. Entonces, ya conozco el pedacito de 6D. Entonces, ahora puedo calcular la distancia. De A a B recorrió 8. De B a C recorrió 20. De C a D recorrió 16, lo que acabamos de calcular. Y de D a E recorrió 4. Sumamos 16 más 4, 20, más 20, 40, más 8, 48. Entonces quedaría 48 metros. Y aquí estaría su desplazamiento. Y listo, son ejercicios de calentamiento para poder determinar la diferencia entre distancia y desplazamiento, ¿no? Muy importante eso, ¿sí? Ahora, vamos a ver un ejercicio el cual se ve un poco tramposo, donde nos está pidiendo que calculemos la distancia y el desplazamiento, ¿ya? Para fines prácticos, vamos a empezar por calcular el desplazamiento, que por lo general es el más sencillo. ¿De qué? Es el más sencillo de encontrar. Recordemos la definición del desplazamiento. Solo me va a interesar el punto final y el inicial. Y por las letras me doy cuenta que aquí tengo la posición inicial de la partícula. Y acá tengo la posición final de la partícula. Y siguiendo la fórmula, ¿cómo me quedaría el desplazamiento? Desplazamiento es igual posición final de la partícula. La posición final de la partícula es menos 100. Menos posición inicial de la partícula, 500. O sea, ¿de cuánto fue su desplazamiento? De menos 600 metros. Pero ojo, ahí en cambio, si es que te llegan a pedir, hey, ¿cuál es el desplazamiento? Pero si te llegan a decir, calcule la magnitud del desplazamiento, ¿cuánto sería la magnitud del desplazamiento? Sería 600 metros. ¿Ya? Esa es la pequeña trampita. O sea, una cosa es que a ti te pidan, sácame el desplazamiento, y otra cosa es que a ti te pidan, sácame el módulo del desplazamiento. ¿Sí? Ahora, vamos a calcular la distancia. ¿Qué pasa con la distancia? Con la distancia hay que tener bastante cuidado. Primero voy a hacer, observemos aquí. Observo, me doy cuenta que bueno, aquí en nuestro caso, nuestra persona de color verde, vamos a borrar un ratito estos puntos para evitar las confusiones. Primero, esta persona va de A hasta ¿dónde? Va de A hasta B. ¿Cuánto recorrió?
de A hasta B. Veamos, como aquí nos damos cuenta que aquí como es la mitad, aquí sería 150, ¿sí o no? Entonces, primer tramo de AB, miren, observa, de 500 a 150, ¿cuánto recorrió? Saquemos la diferencia. 500 menos 150, ¿recorrió cuánto? 350, ¿qué? Metros. O sea, el primero, estando de A a B, recorrió 350 metros. Está bien. Ese es el tramo AB. Pero después de cierto intervalo de tiempo, pasaron 2 minutos, él se va de B hasta C. ¿Cuánto? ¿En qué? Ahora, ¿en dónde se ubica? Está entre 300 y 400, quedaría 350. ¿Cuánto hay de 150 a 350? Saquemos la diferencia. Hay 200 metros. O sea que del tramo de B a C recorrió 200 metros. Si alguien se pregunta, profe, por si acaso, como él pasó de A a B, ¿no sería la distancia negativo? No. ¿Por qué no? Porque recuerda que estoy calculando la distancia y la distancia es la suma de todo lo que yo recorro. Si me hubieran si tú haces que de A a B te salga negativo, lo que tú calculaste en ese rato fue su desplazamiento entre A y B, nada más. Pero de manera general, la distancia es todo lo que tú recorres. Bueno, después me doy cuenta que pasaron 5 minutos y pasó de C hasta dónde. Se fue de C hasta D. ¿Sí ven? Y aquí cuánto recorrió. Observemos que está de 350 a 0. Entonces aquí voy a hacer una recta de 0 a 350. ¿Cuánto recorrió? Entre 0 y 3 hay 350 metros. Ahora vamos a recorrer el otro pedacito, porque de 0 a 100 hasta que llega al punto D hay cuánto? Hay 100 metros. Ojo, yo sé que alguien me va a decir, es negativo, sí, pero es una recta, pero estoy midiendo la distancia de cuánto caminó. Y en total, ¿cuánto sería lo que caminó? Mira que pasó de C hasta que llegara al punto 0, recorrió 350 metros. Y de 0 para llegar a D recorrió 100 metros más. Entonces 100 más 350 quedaría 450. Y ese es el tramo C y D. 450, ¿qué? 450 metros. Ahora procedo tranquilamente a calcular la distancia. Sería 350 más 200 más 450. Entonces la distancia 350 más 450 dan ¿cuánto? Dan 80. 800 más 200, 1000. 1000 metros. Y esos 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. ¿Y qué había dicho yo de manera general? La relación que siempre se va a cumplir. ¿Y cuál es? Que la distancia siempre va a ser mayor que el desplazamiento. Y verifícalo tú mismo. 1000 metros, que es la distancia, es mayor que 600 metros. Esa es una manera de comprobar. Si me hubiera salido menos de 600, entonces yo hice mal. Si me da un poquito mayor a 600, está bien, siempre y cuando haya hecho bien los cálculos. Pero ahí la pequeña trampa de este problema, ¿no? Entonces tenemos aquí lo siguiente. ¿Cuál es? Que vamos ahorita a ver el tema de velocidad y rapidez media. Como tal, vamos a definir la fórmula que comúnmente, de manera general, todo el mundo conoce. Es que la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. ¿Sí? Esa es de manera general lo que se conoce como la fórmula de la distancia, ¿no?
que si tienes velocidad, tienes la distancia, tienes el tiempo, puedes calcular cada una que se te ocurra, ¿no? Cabe recalcar que en los ejercicios siempre hay que tomar en cuenta el Sistema Internacional de Medidas, el SI. La distancia, ya sea la distancia o el desplazamiento, siempre debe estar expresado en ¿qué? En metros. La velocidad, la velocidad debe estar expresado en ¿qué? En metros por segundo. Vamos a poner aquí las siglas. Metros, acá metros por segundos. Y por último, el tiempo, que es la T, siempre se va a tener que medir en ¿qué? En segundos. Eso de acorde al Sistema Internacional de Medidas. Ahora, hay que comprender de manera general la diferencia entre una velocidad, entre la velocidad no es igual a la rapidez. No son lo mismo, cabe recalcar. La velocidad y la rapidez no son iguales, no son lo mismo, no son lo mismo. Que puedan compartir una fórmula en común, tal vez, pero de manera general no son lo mismo. Lo voy a explicar por qué. Porque la velocidad es un vector. Y al ser un vector, puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Sí? Pero la rapidez es una cantidad escalar que siempre va a ser positiva. Entonces, por estas razones y por estas obvias razones, la velocidad jamás va a ser igual que la rapidez. No son, de manera conceptual, no son iguales. Pero vamos a ver en realidad cómo es la diferencia entre velocidad y rapidez. La velocidad como tal tiene como fórmula, en este caso, la velocidad media que lo voy a representar como Vm, pero una cosita antes que nada, la velocidad se va a definir como el vector de desplazamiento dividido para el tiempo. Y la rapidez, que la voy a representar con una R, que en este caso no es un vector, la rapidez, bueno, lo puedo representar con una B, pero en cambio sin vector, B, en cambio es distancia sobre tiempo. ¿Sí? Distancia sobre tiempo. Son cosas diferentes, pero igual déjenme igual quitar esta D y pongámosle como es rapidez RM. Igual es lo mismo. Puedo poner B, pero trabajaremos con RM. Entonces, es ahí la diferencia. Ahora, vamos a aplicar los conceptos básicos. La velocidad siempre va a ser paralela al vector desplazamiento. La velocidad va a ser paralela al vector desplazamiento. Si el vector desplazamiento apunta a la zona negativa, entonces la velocidad también será negativa. Si el vector desplazamiento apunta a la zona positiva, dependiendo del sistema de referencia, nuestra velocidad también va a apuntar hasta acá. En cambio, la rapidez no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. De verdad, no va a ser lo mismo. Ahora, vamos a explicar esto de manera clara. Ah, pero otra cosa muy importante. Como habíamos establecido hace un rato, ¿cuál fue lo que establecimos? De que la distancia siempre va a ser mayor o igual que cosa, que el desplazamiento. ¿Sí o no? Y si comparo esto, ¿qué puedo decir? Que la rapidez media, ojo, mi RM, mi rapidez media va a ser mayor o igual que ¿qué? Que mi velocidad media. Que mi velocidad media. ¿Sí?
que mi velocidad media. De manera general, la velocidad no va a ser igual que la rapidez. ¿Sí? No va a ser igual que la rapidez. Pero si por A o motivo en algún momento a ti te piden calcular velocidad, ojo, y la velocidad en el ejercicio te llegue a salir negativa, pero te hacen la pregunta, hey, calcúlame la rapidez del objeto, ¿qué va a pasar? Tú tranquilamente dices, ya, la rapidez, y aquí está otro criterio, la rapidez siempre va a ser, ¿qué cosa? El valor absoluto de la velocidad. Y lo voy a explicar con el pequeño ejemplo que voy a poner a continuación. Imaginémonos por un momento que tengo el siguiente sistema de referencia. Que digo, hacia arriba positivo y a la derecha positivo. Entonces, obviamente, todo lo que vaya a la izquierda y hacia abajo va a ser negativo, pero este es mi sistema de referencia, mi SR. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un carrito que va hacia la derecha con una velocidad de 10 metros por segundo, y tengo otro carrito que va hacia la izquierda con una velocidad de 20 metros por segundo. Listo. Vamos a hacer el ejemplo. Este va a ser mi carro 1 y este va a ser mi carro 2. Por ejemplo, a ti, ¿sabes qué? Quiero la velocidad del carro 1. A ver, veamos. ¿Cuánto es la velocidad del carro 1? La velocidad del carro 1, como va a la derecha, va a ser de 10 metros por segundo. Esa es la velocidad del carro 1. Y si me pidieran la rapidez del carro 1, ¿cuánto sería? También, como siguiendo el concepto básico, la rapidez del módulo de velocidad también va a ser 10 metros por segundo. Ahora, ¿qué va a pasar en cambio con el carro 2? Observen. El carro 2. ¿Cuál es la velocidad del carro 2? Velocidad del carro 2. Mira que va a la izquierda, me quedaría menos 20 metros por segundo. ¿Y cuánto sería la rapidez del carro 2? 20 metros por segundo. Es ahí la diferencia en que me piden velocidad y rapidez. Claro que en la vida real, en nuestra vida cotidiana, si vemos a un carro que se vaya a la izquierda y a ti una persona te pregunta, oye, ese carro, ¿a cuánto crees que vaya a velocidad? Y tú vas y le respondes, el man va como a menos 20 metros por segundo. ¿Qué va a pasar con la persona si no conoce física? Va a pensar que estás loca. Pero en realidad no estás loco porque tú estás tomando un sistema de referencia y él te preguntó velocidad. Si él te hubiera preguntado, ¿sabes qué? ¿Cuál es la rapidez del carro? Ahí hubieras respondido positivamente. Pero en ejercicios de física, como en este caso, como estamos aplicando, hay que verificar el sistema de referencia y entender bien lo que es la velocidad y la rapidez. No son iguales. Pero la rapidez siempre va a ser el positivo de la velocidad, eso sí. Y ahorita lo acabo de poner el ejemplo. Y aún así se cumple el criterio, el cual estoy estableciendo aquí, que la rapidez media va a ser igual, mayor o igual que la velocidad media. Y aquí lo vemos. Aquí son iguales y acá también son iguales. En magnitud, obviamente. ¿No? Eso quiero aclarar como ejemplo, ¿no? En el gráfico adjunto se muestra la trayectoria que tiene una partícula. Determine la rapidez media si conocemos la magnitud de la velocidad media, que fue de 39,69 metros por segundo. Exprese su respuesta en el sistema internacional sin unidades y con 2 decimales, ¿no verdad? Dados en metros. ¿Sí? Dados en metros. Perdón, aquí está el ejercicio, repito, creo que no se estaba compartiendo bien la pantalla. Sí, ahí está. Dice ahí, ¿no? En el gráfico adjunto, repito otra vez el problema, en el gráfico adjunto se muestra la trayectoria que tiene una partícula. Determine la rapidez si conocemos que la magnitud de la velocidad media
fue de 39,69 metros por segundo. Exprese su respuesta en el Sistema Internacional de Medidas. Nos está pidiendo que calculemos la rapidez media de manera general, pero hay que ver los datos que nos dan. Observemos que nos dan los datos de velocidad media, la cual la velocidad media es de 39,69 metros por segundo. Nos dieron el módulo. Ahora, recordemos la definición. Velocidad media es igual al desplazamiento dividido por el tiempo. Ya me dieron la velocidad media, pero necesito el desplazamiento y por algo me están dando la gráfica. Recordemos la definición de desplazamiento. Posición final menos la inicial, ¿sí o no? ¿Y cuál es tu punto inicial? Aquí está tu punto inicial y acá está tu punto final, ¿sí ven? Y como hemos practicado en la teoría, ese me quedaría mi desplazamiento. ¿Y de cuánto sería mi desplazamiento? Observa que hasta aquí tiene el desplazamiento. Si lo ves en la gráfica, el desplazamiento quedaría como el punto final. Pero bueno, aquí lo puedo tranquilamente sumar. Miren que aquí hay 4 metros. Hasta aquí, ¿sí ven? Y hasta acá hay 3 metros. ¿Sí ven? 4 más 3, de manera directa, 7 metros. ¿Sí? Entonces, teniendo eso en mente, ya tengo los datos. Entonces, aquí me quedaría que si despejo el tiempo me quedaría como el módulo del desplazamiento dividido por el módulo de la velocidad media. ¿Sí o no? Entonces, aquí el desplazamiento, ¿cuánto me quedaría? Ya sabemos que es 7. ¿Y cuánto me quedaría la velocidad? Me quedaría 39,69. ¿Ya? 37 dividido para 39,69. Y eso nos da un total de ¿cuánto? Nos da un total. Usaremos la mayor cantidad de decimales posibles. En este caso, hasta aquí. Listo. Como es tiempo, me quedaría segundos. Perfecto, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Ahora, me está pidiendo el problema. ¿Qué me está pidiendo el problema? Que yo calcule, ¿qué cosa? La rapidez media, la cual yo no sé cuál es. Pero ya sé que la rapidez media tiene como definición, ¿qué cosa? La distancia dividida por el tiempo. Ya encontré el tiempo. ¿Qué me hace falta? La distancia. Y la distancia sería, vamos a borrar esta partecita de aquí, ¿no es verdad? Y la distancia sería empieza en A, después baja y después se mueve de manera diagonal. ¿Cuánto recorrió? Distancia, calculemos la distancia aquí. El primer tramo de manera horizontal recorrió 4 metros. Después bajó de manera vertical, ¿cuánto recorrió? 5 metros. Y diagonalmente. Pero miren, por eso practicamos en la parte teórica. Si ven que aquí, si nos damos cuenta, aquí se forma una especie de triángulo rectángulo. ¿Sí ven todos? Y ya sé aquí que aquí mide 5. ¿5 qué? 5 metros. Y tengo que calcular esta distancia B, por así decirlo, ¿no? Y así mismo lo haría como un Pitágoras porque tengo un triángulo rectángulo. Entonces puedo sumarlo ya directamente aquí, más la raíz cuadrada de ¿qué? De 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Si te dificulta verlo así, tranquilo, calculemos ese pedacito de B. Calculémoslo por acá. B es igual a 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Cuánto quedaría eso? Eso quedaría como la raíz de 34, la cual la raíz de 34 es 5,831 metros. Y ahora eso lo vamos a sumar porque ese es el pedazo último que sube. 5,231 metros. Sumamos todo esto
me daría 14,831. Listo. Ya tengo la distancia y como ya calculé el tiempo, perfecto. Entonces ahora calcularé la rapidez media. Distancia que sería 14,831 dividido para el tiempo que 0,17637. Listo. Ahora nos toca ¿qué cosa? Dividir todo eso. Sería 14,831, ¿no verdad? Usen sus calculadoras. 0,17 637, ¿no? Y me quedaría 84,1 metros por segundo. Y ahí está, mis estimados estudiantes. Entonces, ahorita me quedó 84,1 metros por segundo. Pero veamos aquí, aquí me pide con dos decimales y según la calculadora es 84,09. 84,09. ¿Sí? Según la calculadora sería 84,09. Pero ahí está. Como nos pegan dos decimales, respetemos como nos dice el ejercicio. 84,09. Mi consejo es que si es que en el caso te toca escribir la respuesta, trata de no, cuando hagas los cálculos internos, como son el de aquí el tiempo, trabaja como mínimo con 4 decimales. Para que después, cuando llegues al cálculo de acá, te salga ya el entero más próximo, que en este caso me dio 84, porque si de cierta manera el tiempo yo lo reducía a un 0,18, capaz que no me salió un 84, sino por ahí un 83 punto y algo. Entonces traten de usar la mayor cantidad de números decimales y al final después lo pueden redondear dependiendo de cuántos decimales te solicite la pregunta. ¿Sí? Y con eso ya quedó claro este pequeño ejercicio entre velocidad media y rapidez media. Ojo, te pueden tomar un ejercicio parecido. No. A ver, perdón, me quedé sin sonido. No necesariamente te pueden dar la velocidad media y después calcular la rapidez media. Pudo haber sido al revés. Te pudieron haber dado la rapidez media y hacías lo mismo. Tenías que ahí encontrar el tiempo, tenías que ahí encontrar la distancia. Pues no, que con el gráfico ya así, ya lo te daba. Pero de ahí, si te pedían calcular velocidad media, pues bueno, aplicabas lo mismo. Te pueden pedir al revés, no hay problema, pero el proceso es el mismo. ¿Sí? Dice, la posición de un objeto es dada como una función del tiempo por x igual a 8t menos 3t cuadrado, donde x está en metros y t está en segundos. Su velocidad media sobre el intervalo desde t igual 1 a t igual 2 es, a ver, como tal vas a ver temas más adelante que son el MRU y el MRV. Y es muy probable que tú veas la ecuación que te estén planteando cuando se te explique lo del MRV. Bueno, ¿verdad? Que tú indiques que esta es una ecuación con respecto a MRV, hasta posiblemente parecida a una de sí, MRV. Pero este no es el caso porque estamos ahorita, veamos qué nos está pidiendo. Me está pidiendo la velocidad media. Recordemos la definición de velocidad media, ¿no? ¿Verdad? Que era el punto final, o en este caso sería la posición final menos la posición inicial dividido para el tiempo. El tiempo ya lo podemos sacar directamente, ¿sí o no? ¿Cuánto es el tiempo? Mira que te está diciendo desde t igual 1 a t igual 2. ¿Cuál es la diferencia entre 2 y 1? Un segundo, pues está claro, pues. Desde un segundo a 2 segundos hay un segundo de diferencia, pues, ¿no? Ahora, la posición final. Esto es muy sencillo. Si lo hacemos de manera técnica, la posición final sería x evaluado en el segundo 2
menos x evaluado en el segundo 1, dividido para el tiempo que en este caso es 1. O bueno, podría aquí ponerlo como 2 menos 1. También. Entonces voy a evaluar el tiempo 2 en la ecuación que me están dando. Aquí pongo, si t vale 2, entonces x final, ¿por qué x final? Porque es mi tiempo final. Te quedaría igual a 8 por 2 menos 3 por 2 al cuadrado. Y x final me quedaría 16 menos 12. Y 16 menos 12 da 14. Ya estamos. Ahora, cuando t valga 1, que sería mi posición inicial. ¿Por qué mi posición inicial? Porque es mi primer tiempo. Entonces te quedaría 8 por 1 menos 3 por 1 al cuadrado. Posición inicial sería 8 menos 3, el cual daría 5. Ahora, ¿qué hago? Lo reemplazo tranquilamente. Lo reemplazo. Velocidad media, posición 2, que sería igual a 14 menos 5 y dividido para 1, porque 2 menos 1 es 1. 14 menos 5, ¿cuánto es? Verifiquen si hice bien, a ver, déjenme ver. 4 por 3 da 12. Sí. 8 por 2 da 16. 16. Ah, no, aquí es que me equivoqué, perdón. No es 14, es 4. Ahí sí, ya decía yo por qué me estaba equivocando. 16 menos 12 es 4. Perdón por ese error. Entonces aquí me quedaría 4 menos 5 sería menos 1. Dividido por 1 sigue siendo 1, ¿no? Menos 1 metro por segundo. Y ojo, te pide velocidad media. Y ahí te acuerdas el concepto de velocidad media. Y es una cantidad vectorial. Puede salir de positiva o negativa. Y miren aquí, como es ejercicio de examen, me doy cuenta que es el literal B. Porque el literal B tiene menos 1 metro por segundo. ¿Sí ven? Si me hubieran pedido, ojo, como te expliqué, si me hubieran pedido el módulo de la velocidad media, la respuesta que yo tengo escogida no sería la correcta, sino cuál sería la de acá. 1 metro por segundo. ¿Por qué 1 metro por segundo sería la respuesta? Porque en este caso te estarían preguntando el módulo. Si te llegasen a preguntar el módulo, ya sabes que siempre va a ser positivo. Pero como no te están preguntando eso, no es la respuesta. Y tienes que respetar el valor que te da con los cálculos. Y además es correcto, porque como habíamos dicho por teoría, la velocidad media o sale positivo o sale negativo. Entonces, acá tenemos otro ejercicio así mismo, dice, otro ejercicio de examen. Dice, la ecuación que nos da la posición de un móvil viene dada por la expresión x igual 6t al cubo menos 2t cuadrado más 5. La velocidad media en el intervalo de tiempo comprendido entre t igual 2 y t igual 4 segundos es, bueno, nos está preguntando lo mismo y ya tenemos una noción de lo que nos está pidiendo, ¿no? Entonces, velocidad media va a ser igual posición final menos la posición inicial y dividida por el tiempo. El tiempo ya lo podemos sacar, sería 4 menos 2, siempre el inicial menos el final, y te quedaría 2 segundos. Ya estamos. Ahora evaluaremos cuando t valga 2. Si t vale 2, como es mi primer tiempo, sería posición inicial. Te quedaría 6 por 2 al cubo, menos 2 por 2 elevado al cuadrado, más 5. Posición inicial, 48 aquí. Acá quedaría 8 más 5. Y esto quedaría posición inicial 45. Ahora cuando t valga 4, entonces la posición final quedaría 6 por 4 al cubo, menos 2 por 4 al cuadrado, más 5. ¿No es verdad? Entonces posición final, ¿sí o no? Posición final quedaría como 4 al cubo sería 64, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Y 64 por 6 quedaría 384, si no me equivoco. Igual verifíquenlo.
Acá quedaría 32 más 5, ¿sí? Entonces, 384 más 5 menos 32, ¿cuánto quedaría? 357, si no me equivoco. Ajá. Igual verifiquen ustedes con sus cálculos. Y por último, tendríamos velocidad media. Sería igual a los 357 menos los 45 dividido para 2. Y eso nos da un total de 156 metros por segundo. Aquí déjenme corregir este 7. Y efectivamente ahí está. 357, bueno, menos 45 dividido para 2, 156 metros por segundo. Y sería el literal C, como pueden ver a continuación. Confirmen si quedó claro, muchachos. Confirmen si quedó claro. Sí, profe. Si vieron, sencillo. Esto fue lo que les tomaron en el taller, solo que yo estoy tomando uno de examen. ¿No? Entonces ahí tienen que tener mucho cuidado, ¿no?